Muy buenos días. Hoy, en el día 187, leeremos los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Proverbios. Comencemos. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al limpio para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman el que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ahora leeremos el capítulo 17. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones.
El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión. El que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Ahora leeremos el capítulo 18. Su deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto es su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos.
El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 16 encontramos 5 grandes verdades. En el versículo 1 del capítulo 16 encontramos que Dios es el centro de nuestros planes y de nuestros sueños. El versículo 1 dice, el hombre propone y Dios dispone. Lo estoy leyendo en otra versión, en la nueva versión internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros muchas veces podemos tener sueños, podemos planear, podemos tener metas, pero siempre tenemos que entender que Dios es el que permite que nuestros sueños o metas se cumplen o no, que siempre debemos someternos a su voluntad. Por ejemplo, para el año pasado, en el 2020, cuando inició, todos teníamos muchos proyectos y nunca nos imaginamos que iba a ser un año así. Para este año 2021 nos ha pasado casi lo mismo y aún para el 2022 quizás ya no nos hacemos tantas metas, sino que esperamos en el Señor. Y algo que debemos aprender es a esperar en Él porque Él es el centro de nuestros planes y sueños. Fuiste creado para agradar a Dios y eso lo vemos en el versículo 4 que dice, toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Tú fuiste creado para un propósito, para agradar a Dios. Si tú no quieres agradar a Dios, tú vas a terminar también viviendo una vida de desastre. Eres tú quien decides si quieres cumplir ese propósito por el que Dios te creó y vivir una vida de bendición. En tercer lugar, dile no al enriquecimiento ilícito. Eso lo vemos en el versículo 8 que dice así, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Quizás ves que otros consiguen y consiguen muy fácil y alcanzan muchas riquezas y tu corazón se puede llenar de envidia, pero la palabra de Dios nos dice que es mejor tener poco pero conseguirlo bien. Así es de que dile no al enriquecimiento ilícito. La sabiduría puede ser aprendida, eso lo vemos en el versículo 16. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Muchos se esmeran por adquirir dinero, por conseguir cosas, pero Dios nos invita a conseguir la sabiduría. La sabiduría no es otra cosa que empezar a temer a Dios y vivir para Él. Algo que debemos buscar y aprender es ese temor de Dios y vivir para el Señor. Los soberbios serán quebrantados, y eso lo vemos en el versículo 18. Al orgullo le sigue destrucción, a la altanería el fracaso. Muchos en su soberbia piensan que nunca serán tocados, que nunca nadie podrá hacer algo en su contra, pero no saben que Dios levanta al humilde y humilla al soberbio. Antes del quebrantamiento, antes de la soberbia antes del quebrantamiento está la soberbia. Quiere decir que muchas veces Dios tiene que quebrantar al soberbio para poderlo formar. En el capítulo 17 vemos aspectos importantes para vivir. Y aquí tengo 5 aspectos. El primero es, una pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el mal no se aparta de algunos? Y eso lo vemos en el versículo 13 del capítulo 17 que dice, el que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Somos llamados a hacer el bien a todos, incluso a aquellos que nos hacen mal. Y algo que trae maldición es devolver mal por bien. Si devolvemos mal por bien, dice que nunca se apartará el mal sobre nuestra familia. Somos llamados a ser agradecidos, a tener un corazón noble y un corazón hermoso para con todos.
Nunca seas de los que comienzan las discordias. El versículo 14 de este capítulo 17 de Proverbios dice así: iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Algo de sabios es que cuando alguien inicie una pelea, no continúes con ella. A veces yo le digo a las personas que para pelearse se necesitan dos. Si el otro empieza, tú puedes retirarte. Pero nunca seas de los que comienzas, porque dice que el que comienza es como el que abre una represa. Ser fiador es ser falto de entendimiento, y eso lo vemos en el versículo 18. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. ¿Cuántas personas nos han embargado por ser fiadores de otro? Y no nos damos cuenta que aún en esas cosas tan sencillas, la palabra nos da un consejo. En el versículo 21 vemos cómo ser padres felices. Engendrar a un hijo necio es causa de pesar. Ser padre de un necio no es ninguna alegría. Si usted quiere ser un padre feliz, tiene que crear hijos sabios y no necios. Para crear un hijo sabio debemos crearlo en el temor de Dios y con los principios de la palabra. Y el último aspecto de este capítulo es que aprendamos a tener una motivación en el corazón. Y eso lo vemos en el versículo 22 que dice: gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Es importante que nosotros vayamos a la verdadera fuente. El Señor siempre nos da toda motivación. Jesús es el mejor ejemplo de estar con un corazón alegre y motivado. Dice la Biblia que Él, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. En el capítulo 18 vemos que Dios nos sigue enseñando aspectos importantes para vivir y examinaremos 4 de ellos en los 4 versículos. Primero, entender que Dios es nuestro refugio, y eso lo vemos en el versículo 10 que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y no será quebrantado. Si tú quieres tener esa seguridad, solamente la encontrarás en Dios. En esta versión internacional dice: torre inexpugnable es el nombre del Señor, a ella correrán los justos y se ponen a salvo. Ante cualquier situación difícil, entiende que el único que puede refugiar y guardar nuestra vida se llama el Señor. Nuestra confianza debe estar en Él. Es una torre que nos guarda, que nos ayuda, y que así como las torres se usaban para que estuviera alguien vigilante, solo en el Señor podemos estar vigilantes. Ahora veremos lo importante que es escuchar, que lo vemos en el versículo 13. Dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Algo tan sencillo como aprender a escuchar nos lo enseña el Señor en su palabra. Es importante que cuando hablemos con alguien podamos ser sensibles y poder escuchar lo que nos está diciendo antes de responder. En el versículo 14 vemos lo que necesitas para soportar la enfermedad, y tiene que ver con algo que vimos en el capítulo anterior. Dice: en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Es importante que cuando estés en un momento difícil como una enfermedad, pongas tu confianza en Dios, tu esperanza en Dios. Deja que Él traiga aliento, ánimo y fuerzas a tu corazón para que puedas soportar la enfermedad, ya que, como dice la palabra, nadie podrá levantar un espíritu abatido, pues científicamente se ha comprobado que baja las defensas. En el versículo 17 aprendemos lo importante que es escuchar las dos versiones. Miren lo que dice este versículo. El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Cuando nosotros tengamos que resolver un caso sobre 2 o más personas, es importante que escuchemos a ambas, que escuchemos las versiones de todos. Porque si escuchamos una sola parte, lo que dice este versículo es que parece que fuera inocente, ya que lo va a contar a su manera. Pero cuando escuchamos al otro, nos puede descubrir cosas que el otro nos ocultó. Así es de que es importante que miren situaciones tan sencillas y que nos pasan en el día a día, nosotros podamos ir a la palabra y entender que a través de ella podemos encontrar solución a situaciones tan sencillas como todo esto. Feliz día y que Dios te bendiga.